Y de pronto cada día parecía ser domingo, que es un día luminoso pero espeso, que muchos no saben qué hacer con él. Y los fuimos repoblando, permitiéndonos el juego de la resignificación. Jugar es otra de esas cosas inútiles que hace Miguel Ángel Gana en su libro y que el sistema ha ido prohibiendo o arrinconando. Este libro no deja de ser un juego personal que invita a cada uno de sus lectores a hacer lo propio. Es un juego que inaugura, de ahí que cada imagen no vaya acotada por el significado de cada objeto fotografiado. Escribió Hegel que el hombre tiene que ocuparse de lo finito, pero que existe un anhelo, una necesidad superior a la que llama precisamente domingo. Así que yo creo que todos deberíamos de tener un domingo en la vida para elevarnos de los trabajos cotidianos, de las obligaciones convertidas en sátrapas, tantas de ellas falsas y vacuas, y ocuparnos de la verdad y traerla a la conciencia, que suele ser tan sencillo como lo que fotografía Miguel Ángel. El domingo de Hegel muchas veces, y esto lo recuerda Mencho Gutiérrez, es nuestra incapacidad para ocuparnos de la verdad, sea esta la resistencia a la muerte, nuestro apego a las formas de vida o la incubación de otras vidas. Yo propongo que ese domingo sea una disolución plena de la poesía en la vida, de nuevo los surrealistas, y que cada día sea ese domingo. Para ello hay que desterrar la prisa y esa imposición de aprovechar el tiempo. Hubo pánico con estos conceptos. Recordarán que a los pocos días del confinamiento uno podía, gracias a Internet, aprovechar el día con los centenares de cursos virtuales de cocina, yoga, pilates. Podíamos ver en 3 dimensiones el Prado, el Louvre, el Hermitage, aprender idiomas, es decir, incluso confinados, el sistema, camandulero por naturaleza, se empeñaba en expresarnos del mismo modo en que lo suele hacer y trató de mantenernos enajenados, desencajados. Pero también hubo quien supo encontrar ese 13º mes del año, en palabras de Bruno Schulz, o su 8º día de la semana, como escribiera Bobín, que hizo de lo pequeño su propio gabinete de maravillas. Así que gracias, Miguel Ángel, por compartirnos tu deriva cotidiana y gracias a cada uno de ustedes por la escucha. Así que... Lo que has dicho ya. Sí, yo creo que me ha encantado esto, porque además creo que además refleja mucho y bien lo que he pretendido y el resultado, porque muchas veces lo que pretendes a veces no es exactamente el resultado, que a veces es una recreación luego de, a veces afortunada y a veces desafortunada, de lo que has pretendido, ¿no? Y en este caso creo que coincide, o sea, la palabra domingo. Perdón si he empezado así de repente, no sé si me querías... Yo venía que he escuchado. Sí, bueno, lo primero que me preguntéis, porque para mí es bastante nuevo además, sin texto, que leer, desenvolverme ante un libro, porque además no tiene palabras en este caso, salvo en la coda final. Entonces el tema de las explicaciones no solo se me da bien, sino que me parece a veces superfluo en muchos casos, ¿no? Tanto la poesía como la fotografía, o al menos este tipo de fotografía. No obstante, creo que es interesante hablar de lo que motivó el libro y de lo que puede significar dentro del COVID y alrededor de toda esta atmósfera que vivimos, ¿no? No sé si vivimos en pasado o en presente, pero bueno, vivimos, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por venir a todos, por supuesto, y en este ambiente lluvioso y tal. Todos amigos, familiares, algunos no os conocía, pero gracias de todos modos por venir. Como digo, me ha interesado mucho tu prólogo, cómo lo has planteado. La palabra domingo, que era lo que quería decir, estaba planeando en todo el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto modo era una forma de, lo que dices tú, de tratar la cotidianidad y de una cotidianidad aplastante. Por eso también he utilizado este formato de fotografía. Pero como no quiero soltarlo todo de golpe, vamos a dejar que Jordi haga un inciso. No, bueno, claro, el libro se abre, lo que ha comentado Esther ha sido, yo creo que cubierto más o menos todo lo que podríamos comentar sobre el libro y ahora podemos profundizar, ¿no? Recuerdo que ahí me interesa mucho la idea del desplazamiento, ¿no? Porque en realidad hay un desplazamiento que por sí solo ya es poético, porque hay una descontextualización. Y esa descontextualización también sucede con unos medios, es decir,
un tipo de fotografía muy humilde, si quieres, es decir, casi Totalmente, ¿no? Predigital, con un formato más bien pequeño. Y como te comentaba, creo que por teléfono, cuando hablábamos un poco previo a la presentación, hay un elemento de enigma en las fotografías, porque son fotografías que revelan y que ocultan, que a la vez están centradas en un objeto, en una zona particular de la casa o en unos personajes, pero al mismo tiempo a veces hay que realmente aguzar la mirada para ver qué es lo que está pasando ahí. Y ese doble juego de ocultación y de escamoteo y de revelación me ha resultado muy interesante y también intrinsecamente poético, ¿no? Sí. Y tiene que ver también con el formato, es decir, con la técnica fotográfica. Pues una técnica Eso te iba a decir. En el caso de... Bueno, a ver, todo esto parte de un trabajo que tenía que hacer para una escuela de fotografía. Entonces, llegó el confinamiento, llegó la pandemia y la posibilidad de hacer lo que yo tenía pensado era muy difícil. Entonces estaba en un bloqueo creativo, literalmente. Entonces me fijé que el resultado de las fotografías de una cámara que tenía mi hija, que está aquí, Selma, que es una cámara para niños, básicamente es una cámara en formato instantáneo, pero que bueno, aparte de ser muy barata, es una cámara que es sota caballo rey, está prácticamente limitada en profundidad de campo, en distancia focal, en ISO, todo lo tiene limitado, no puedes variar muchas cosas. Entonces de repente me pregunté, hice la reflexión de que nosotros estábamos en una situación limitada, en la cual no podíamos hacer absolutamente nada en cuanto a nuestra vida cotidiana, no podíamos quedar habitualmente, no podíamos, en mi caso, hacer las fotografías que yo tenía pensado hacer. Pensé que era una posibilidad perfecta, ¿no? para intentarlo, ¿no? Intentar con este formato limitado hacer algo limitado, ¿no? Entonces empecé a hacer fotos y me di cuenta que efectivamente se prestaba a la perfección lo que estaba buscando, ¿no? Reflejaba muy bien esa claustrofobia del COVID. Aquí hay un pequeño truco que es lo que hemos comentado, no es exactamente un día de confinamiento. Claro, no lo dice tampoco el libro, pero se podría pensar que es un día de confinamiento. No, es un día de COVID. O sea, se puede jugar con la ficción de que es un día de confinamiento. Es un día en COVID. Que eso en COVID, sí. Me ha hecho... Esto uso fue aquí de la preposición es interesante. Sí, estuvimos valorándolo, el editor y yo, estuvimos valorándolo, el mundo y yo, qué tipo, yo quería poner este subtítulo, ¿no? Algún tipo de subtítulo que indicara que, bueno, pues eso tenía que ver. No sé si fue una idea perfecta o no, porque uno puede pensar, bueno, yo no necesito que me expliques si esto es COVID o no, yo quiero ver el libro y las fotografías y ya opinaré yo lo que es, ¿no? Pero nos apetecía, yo creo que a los dos, un poco que tuviera alguna relación, ¿no? Y es la idea original, perdón, ¿no? Sí, o sea, que era la sí. frase, le dimos 20.000 vueltas y volvemos a que tu frase... Era la idea porque esa preposición parece como que descoloca un poco la frase, no es habitual, y dijimos, venga, vamos a ponerlo y para que entren en esta atmósfera, a lo mejor del libro, que es fotos que descolocan o que pretenden descolocar un poco también la realidad cotidiana, ¿no? Pues esto Sí, no, sí. Bueno, claro, hay una cuestión aquí en el libro, primero hay una narrativa, porque el libro tiene un principio y un fin, y hay una narración muy albiés, ¿no? Incluso hay repeticiones de algunos elementos, hay como personajes en el libro. Por ejemplo, hay una figura como hecha como con alambre o hecha como con una rama, ¿no? Sí, una rama y que además como situando en diferentes lugares, casi como si fuera una especie de... Bueno, eso es un personaje del libro, ¿no? Es decir, en la ordenación de la secuencia de fotografías sí que hay un intento de crear una cierta secuencia, ¿no? Y de hecho abres y cierras con dos imágenes de exterior y hacia el final también de la secuencia se recogen las fotos, ¿no? Es decir, hay también incluso una especie de revisión de lo ya hecho que se incorpora al propio relato, ¿no? En fin, tampoco es, digamos, metapoético, pero sí que hay ese diálogo con el propio trabajo. Entonces no sé hasta qué punto esa ordenación se debe al azar, porque las fotos yo creo que sí que tienen un elemento azaroso. Es decir, hay una creatividad que también depende del azar, del encontronazo.
de la atracción hacia un motivo que te llama, ¿no? En ese sentido, algo que ver con la idea de puntum. Pero en cualquier caso, tú mismo luego ordenas ese material y te das, digamos, una secuenciación. No sé exactamente qué impulsos te movían, ¿no? Para... Sí, sí. Bueno, había una frase por ahí que no sé quién la decía, que lo que diferencia un arte de una disciplina es el ritmo. No es una frase exacta, porque no, evidentemente depende del arte. La fotografía no es seguro que sea un arte, la fotografía es una técnica artística, pero no tiene por qué ser un arte en sí mismo, de hecho yo creo que no lo es. Pero yo creo que sí que es importante el ritmo, incluso en un cuadro es importante el ritmo, ¿no? Al menos eso es mi opinión, y para mí es esencial. La poesía, evidentemente, como todos sabéis, es absolutamente fundamental. Entonces sí que eso era absolutamente buscado, o sea, incluso cada foto pretende tener esos motivos recurrentes y que ese leitmotiv de ese dragón, sí, esa especie de raíz, es una rama. Y son varias ramas, no es una, son varias. Son varias que además están cogidas en un árbol que está en el Cerro de San Pedro, no sé si lo conocéis, es una pequeña montañita que se vislumbra ahí en mitad de la meseta, aquí cerca. Y arriba del todo hay un árbol seco que produce estas ramas tan curiosas, o sea, por lo menos a mí siempre me ha parecido que son como animales. Sí, sí. Y entonces siempre que voy allí cojo una, porque me gustan mucho. Y sí, absolutamente buscado y necesario. En realidad es un poco una metáfora del virus, ¿no? Es decir, un ser que está ahí, es cotidiano, aparentemente no sorprende, nadie se escandaliza de él, pero está ahí, es inquietante, ¿no? Sí, no, incluso un autorretrato tuyo con mascarilla y hueso, ¿no? Que me parece interesante. Claro, aquí tú hablabas al principio de que la técnica, o sea, la cámara, digamos, te ponía unas limitaciones. Esas limitaciones es que las fotos son fotos hechas con mala luz, con la luz cruda, más bien desvaídas, Sí. Con colores desvaídos, y las imágenes son imágenes humildes, ¿no? Pero precisamente por eso, y en relación a lo que decía Esther, ¿no? Sí que hay un cuidado del encuadre. O sea, que tú buscas, a pesar de todo, dentro de las limitaciones, bueno, pues aislar un elemento cotidiano para que adquiera otra resonancia, ¿no? Y que, bueno, adquiera, digamos, una cualidad de revelación, en realidad. Y esto hace que la imagen, que es una imagen humilde, sea, sin embargo, autosuficiente, ¿no? Que me parece interesante. Son imágenes humildes que parece que no llaman la atención sobre sí mismas, pero en realidad son autosuficientes. Y por la misma lógica, esa luz cruda, esos colores desvaídos, sin embargo, hacen que esos objetos que aparecen adquieran una cierta luz interior, ¿no? Es decir, que tengan una cierta nobleza en su desamparo, ¿no? Porque en realidad hay fotos que ofrecen una cierta imagen de desamparo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto estaba buscado? Bueno, es que, bueno, sí estamos. Es que te digo que fue una revelación. Cuando vi lo que hacían esas fotografías, que realmente se utilizan para selfies y para fotografías de familia y cosas de chicas jóvenes, me di cuenta que realmente tenía unas posibilidades enormes. Vamos a ver, es un formato limitadísimo. Tienes que jugar casi como un fotógrafo antiguo con 4 parámetros. Y además no tiene tiene un paralaje, no ves en el visor lo que vas a fotografiar. Tienes que calcular ligeramente el paralaje de la fotografía con lo que estás viendo, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa muy entre inquietante y molesta, pero que me gustó, que es que el flash sale siempre. Entonces tienes que jugar tapando el flash tú o con algún tipo de técnica, ya sea con el dedo, si te atreves o crees que con el dedo puede salir, que aún así saldría un poquito, o con algún tipo de cinta aislante. Entonces, esas limitaciones, paradójicamente, se ha dicho muchas veces, pero es que verdad, te dan más libertad al final, porque te piensas mucho más la fotografía, como tú dices, te buscas mucho mejor en el encuadre, no haces tantas fotografías porque los negativos, en este caso son positivos, pero bueno, las fotografías que se compran son caras, entonces no puedes tirar 3000 fotos. Entonces te ahorras luego el horrible trabajo de elegir las fotos, que es ahora mismo la condena del fotógrafo actual. El elegir las fotos sí, es así, lo digo por experiencia también. Elegir entre 3000 fotos, 30. Eso también ocurre en los rodajes, ¿eh? Se cobra tanto en digitalidad que, como pesa, pero es inmaterial,
luego elegir eso para poder montar luego la película es Sí, un sí, horror. sí, sí, hay que tener la cabeza, para ser montador de cine, hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Y entonces esto te permitía pues esa posibilidad de trabajar con un fotógrafo antiguo. Y eso me gustó bastante. Entonces no sé lo que decías de la luz, sí, bueno, eso lo da el formato. Me encantó esa luz desvaída, te digo, que es que parece como que en Photoshop lo hubieras desaturado. Otra cosa que agradecí es no tener que entrar en Photoshop, que es una cosa que dices, por cierto, no me gusta, por eso que te digo, porque siempre tienes la sensación, que también tienes a veces en poesía, de que no acabas nunca de retocar, ¿no? Entonces, todos estos elementos, ya te digo, se encajaban como un puzzle. Fue una cosa maravillosa porque vi que todo encajaba y que iba saliendo solo, claro. Ahora tocaba construir el relato, digamos, entre comillas, que eso, modestamente, creo que para los autores que escribimos es un poquito más fácil, quizás, ¿no? Porque estamos más acostumbrados, no lo sé. A lo mejor un fotógrafo lo tiene más complicado, no necesariamente, pero puede ser. Entonces ese relato consistía en esa especie de confinamiento COVID, que por otra parte las fotografías ya te insinuaban desde el principio, ¿no? Confinamiento COVID tiene, a ver si me puedo yo centrar un poco, ¿no? Pero hay un momento en el epílogo, el texto de epilogal, que yo creo que tiene elementos muy interesantes, hay frases que dejas caer así un poco al bies, que me gustaría que comentáramos. Por ejemplo, cuando hablas de que todas las ficciones del apocalipsis son zombies, esconden en el fondo la incapacidad occidental para imaginar un mundo sin capitalismo. Bueno, la dejas ahí caer, y esto tendría, ¿no?, para trabajar un poquito más. Pero hablas de que hay una frase con la que no es que no esté de acuerdo, yo creo que tenemos que matizar un poco, ¿no? Y que me lleva a otro lugar. Dice, de repente, por primera vez desde el descubrimiento de la escritura, una epidemia ha concernido por acción u omisión a todos y a cada uno de los humanos del planeta. Yo creo que la diferencia básica de esta pandemia es que ha surgido en un momento en que la ciencia nos ha permitido protegernos de una manera, en fin, que prácticamente ha muerto una minoría, muy minoritaria de la población, y nos estábamos confinando para proteger al sistema de salud y para protegernos entre todos. Pero no era un virus, por ejemplo, no era la peste negra, ¿no? Que realmente fue un fenómeno que mató millones de personas y que durante 100 años perturbó por completo el desarrollo tanto de Europa como del norte de África, incluso de la zona asiática, ¿no?, de Eurasia. Ni siquiera fue la gripe española, en realidad, porque la gripe española tuvo lugar en un momento previo a la creación de sistemas de salud, sobre todo en Europa, en Occidente, ¿no?, que nos permitieran protegernos a todos. Entonces, realmente el confinamiento fue una burbuja. Por eso hablaba Esther del domingo. Era muy real, esa sensación de irrealidad profunda, de estar confinados, pensar que había una amenaza, pero que esa amenaza en realidad, salvo que la estuvieras viviendo muy en primer plano como un profesional de la sanidad, en realidad tú estabas en tu casa. Lo que pasa Era muy paradójico, tú estabas en tu casa viviendo una vida así como y diciendo, bueno, pues sí, estaría haciendo algo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo de que fue por primera vez, es que en realidad hay una cosa curiosa de esta pandemia, y es que hubo dos pandemias. Bueno, es mi tesis, probablemente controvertida, y para mí son dos pandemias. Para mí es la pandemia del COVID, evidentemente de un virus que siempre ha existido y se ha llevado a veces, o ha habido cuellos de botella a la humanidad, al cual ha sobrevivido cientos de personas, y de ahí venimos todos, ¿no? Pero hubo otra epidemia de información. Una epidemia incontrolable de información, o sea, de sobreinformación, claro. O epidemia, obviamente, o sea, por muy buena que sea una información, si es una epidemia, porque es una epidemia de caviar, una epidemia de agua. Sí. Es decir, cualquier cosa buena al exceso se convierte en una plaga, ¿no? Y la información fue otra epidemia, en realidad. O sea, que eso en realidad concernió a todo el mundo, porque todo el mundo estaba informado al respecto de esto, ¿no? Entonces, incluso personas que a lo mejor era improbable que les llegara el virus, tenían la epidemia de información también ahí. Quizás si exceptuamos a algunos nativos de las islas. Sí, un poco y en relación a lo que acabas de decir, el curso de acción que se nos pedía era la inacción. ¿No? Esa es la gran paradoja, ¿no? O sea, había que quedarse quieto, parado, ¿no? Y
esa era la acción que teníamos que asumir. Y al mismo tiempo, en esa inacción estábamos constantemente bombardeados por noticias y también por la necesidad de las autoridades de sentir que tenían el control y que tenían que estar constantemente diciéndonos lo que había que hacer. Exacto, sí. Y entonces, bueno, eso generaba una saturación, como dices tú, de datos, ¿no? Claro. Bueno, y también literalmente, aunque si luego pensando eso y habría que analizarlo, yo creo que se harán, bueno, es muy interesante, salimos de una, entramos ahora a la guerra y parece que no nos da tiempo, ¿no? Pero en realidad es muy interesante analizar toda esta especie de pandemia, en el sentido de, o sea, que afecta a todo el mundo por primera vez. Porque desde el punto de vista, ya te digo, biológico, pues había poblaciones que se libraban de todas las pandemias anteriormente. Incluso las pandemias más universales como la peste negra, pues había gente en Australia que evidentemente ni se enteraba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, o sea... todo esto creo que generó, y un poco volviendo al libro, generó esa sensación de realidad, como tú dices, que has empezado por ahí. Realmente eso es un poco lo que quería decir. El surrealismo era, no sé si imprescindible, pero casi cayó por su propio peso. O sea, aquí había fotógrafos que me interesaban muchísimo. Los japoneses, por ejemplo, son alucinantes para esto. O sea, hay uno que se llama Daido Moriyama, por ejemplo, Daido Yamamoto. Otro se llama Moriyama y a mí me encanta, pero no es lo que quiero decir. Yamamoto este es el que te genera, además, con fotografías en sepia. Este también utiliza placas, casi nunca utiliza cámaras digitales, aunque sea japonés. Y hace cosas pues muy elementales, pero que tiene ese punto entre zen y surrealista. A mí ese tipo me influyó bastante. Y luego hay una fotógrafa suiza que también me gustó porque utiliza este mismo formato. Y solo utiliza este formato. Solo no, hará otras cosas, pero es decir, en su página web solo tiene esto. Y que se llama Alexandra Zedbitz, me parece que lo digo bien, que también es muy interesante, lo recomiendo. O sea, es muy... Lo que pasa es que esta mujer hace de todo, y ves que este formato vale para todo, para casi todo. O sea, no vamos tampoco a pasarnos de frenada, o sea, vale para casi todo. Hace cosas increíbles, desde paisaje hasta retratos, y este formato pues es bastante... Entonces me decidió, dije, voy a pillar por aquí. Ya digo que fue un acierto porque a medida que iba haciendo las fotos me daba cuenta que sí que... Claro, lo que confirma un poco lo que estás contando es que la carcaneada libertad del artista es un mito. El artista, cuanto más constreñido está, ¿no? Precisamente toda su estrategia creativa consiste en sobreponerse a esas constricciones, ¿no? y en sacarles partido. Si tú te lo dices a alguien, no tienes libertad para hacer lo que quieras, al final no haces nada. ¿No? Manera que se bloquee, seguro. Bueno, a eso jugaba Euripo, ¿no? Sí, claro, bueno, son todas las técnicas de autoconstruyente para poder... De todas maneras, tampoco te voy a confundir la libertad de pensamiento. No, estoy hablando de... Efectivamente, con la libertad con las reglas. Menos ahora con la que está cayendo en Rusia, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer dos observaciones y una pregunta para ti. Las observaciones era, uno, tú has dicho que tu tesis polémica era la pandemia informativa, ¿no? Yo que soy periodista, creo que llevamos ya varios años de pandemias sistemáticas de temas. Es decir, la pandemia, pero luego tocó, o sea, hay una bulimia informativa, el volcán, ahora el miedo de que no hay cosas en los supermercados y hay que abastecerse, ¿no? Ahora, por supuesto, bueno, lo del PP, o sea, todo es mayúsculo, todo ya es hasta el hartazgo, ¿no? Informativamente. También me planteo si antes de la pandemia no estábamos todos de alguna manera confinados ya. Es decir, a mí hubo una cosa que me pasmó y es cómo respetamos escrupulosamente el no salir 3 meses de casa, ¿no? Es verdad que el miedo es muy poderoso, pero de alguna manera creo que ya estábamos predispuestos a ese confinamiento, ¿no? La gente con sus tablets, con sus series, que también las consume de forma bulímica, etc. Y mi pregunta, esas eran las dos observaciones, mi pregunta es, ahora, meses después, cuando ves estos objetos, ¿te sigues parando en ellos? Claro, yo trato, o sea, como creo que los que hacemos poesía, no sé si es una consecuencia de eso o al revés, o no sé, un efecto, pero sí te procuras parar en los objetos más, a lo mejor intrascendentes, ¿no? Para buscarles esa belleza, ¿no?
En este caso, a ver, hay cosas, no diría extremas, no la palabra extrema, sino inusuales, ¿no? Extravagantes, una estrella de mar, son cosas que tengo en la casa por ahí, pues, de recuerdos, de compras que he hecho en determinados, me gusta coleccionar cosas raras y tal. Entonces eso, evidentemente, los tengo a veces guardados, o sea, se han descontextualizado otra vez, es decir, sirvieron para hacer las fotos y han vuelto otra vez a sus cajitas de regalo, a sus armarios o a sus estanterías, ¿no? Entonces, a mí me pasa con las cosas más inusuales, no necesariamente con cosas como estas que digo que sí cumplen esa labor de extrañamiento, ¿no? Puede pasar con una calle en el centro de Alcobendas, que no tiene nada, solo hay abueletes ¿sabes? y jubilados, que es maravilloso, es decir, pero que no tiene nada, no es una cosa que digas voy por París, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde a lo mejor tengo ese punto, precisamente ese punto vital, ¿no? Me puede pasar con el cielo, me puede pasar con el perro, me puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí que de hecho sí trato de pararme y respirar y pensar, y el silencio es fundamental. Y es muy difícil, es verdad, por eso digo que lo de la pandemia de la información, que es verdad que la teníamos antes y la seguimos teniendo, fue más clara en esos tiempos, porque no podía salir de casa. Entonces, lo que tenías era internet, las televisiones, la radio, lo que cada uno tuviera, sobre todo internet, supongo, y los móviles, ¿no? Y ahí estabas absolutamente expuesto a todo ese bombardeo. Sí. Bueno, la verdad que nosotros intentamos en la medida de lo posible no caer en ese bombardeo, ¿no? Claro, una de las cuestiones que yo creo que también están en este libro es como un ejercicio de ubicuidad. Tú aquí estás a través de los objetos, a través, bueno, algún retrato, que hay un momento en que aparecen tu hija y mi amiga, ¿no? Y hay un retrato tuyo, es decir, hay algunas presencias humanas también, pero en general son los objetos, son una pared, son un ángulo, en fin, de la casa, un par de exteriores. Cómo a través de esos objetos, a través de esos puntos de vista, oblicuamente y de manera muy humilde estás hablando de ese tiempo, ¿no? El gran problema que teníamos también y que tenemos ahora mismo con la información, en relación con lo que decía Esther, es además el subrayado emocional constante. Hoy, por ejemplo, en cierto momento, mientras estaba haciendo la comida, tenía puesto a Ferreras, que me fascina y me repugna a la vez, a partes iguales. Y en cierto momento están mostrando imágenes de los niños que están llegando a la frontera o que están siendo acogidos en la frontera en Polonia, porque a veces sus padres, los dos, padre y madre, se van de vuelta a Ucrania para engrosar las filas de la resistencia, por lo que se ve. Hay niños que están quedando solos en colegios o en campos, pequeños campos de refugiados, ¿no? Y todas esas imágenes, con la gente en el estudio, con todos los tertulianos, acompañadas de una música de piano absolutamente repugnante, innecesaria, para darle a todo aquello como un cariz, ¿no? Una especie de solemnidad patética, imágenes que llegan bastante patéticas, es decir, la desconfianza ya en la imagen en la que vivimos. Esa desconfianza hace que constantemente haya que subrayar con palabras, con música, con montajes, a veces ya incluso ¿no? muy acelerados y muy, en fin, y casi epilépticos, ¿no? Para que tú te conmuevas, ¿no? Sí. Y esto está en el extremo contrario, por completo, claro, esto sucede en otro lugar. Claro, yo sé, sabemos en tiempos muy difíciles, bajo mi punto de vista son los, yo no soy historiador, pero bueno, algo ha leído uno, creo que son los tiempos más difíciles para el ser humano, es decir, porque se está cuestionando no solo nuestra supervivencia física también, porque está el tema de, bueno, la posibilidad, para mí improbable, pero real, de la guerra nuclear, sino el tema de lo que es el ser humano, de lo que somos realmente. Es decir, creo que el Internet y las pantallas en particular, por su ubicuidad de Internet, creo que ha transformado lo que es el ser humano, ¿no? Y entonces estamos ahora mismo en tela de juicio en muchos aspectos, es decir, hacia dónde vamos, en qué momento estamos, etc. Eso, bueno, no descubro nada, todos lo sabemos, está ahí, llevamos yo creo que varios años, a lo mejor decenios con este tema, pero se está intensificando, ¿no? Entonces no sé si habrá una traca final que ponga a Putin o no, o simplemente vamos a estar así unos decenios hasta que tire la cosa hacia otro lado, ¿no?
y se clarifique realmente qué es lo que, lo que somos, qué somos, ¿no? Nadie lo sabe, los filósofos no han llegado a ninguna conclusión, qué es la conciencia humana, etc., ¿no? Pero ya te digo que ahora mismo, entre esa confusión, encima está la confusión del ruido, o sea, el ruido constante que tenemos que aguantar y asimilar y deglutir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el arte, los que intentamos hacer algo de esto, hablo por todos los que estamos aquí un poco, o incluso los que disfrutamos leyéndolo, o casi todos los que realmente lo que somos son lectores, vemos fotografías, somos telespectadores o espectadores. Aquí están las fotografías. O sea, sí, estamos aquí. Quiero decir, tenemos esa responsabilidad de que el ruido se quede un poquito más aislado, un poquito menos, o sea, que sepamos que al menos que el ruido. Y es complicado, porque o sea, todos estamos con internet y todos estamos en redes sociales. Es muy en realidad, un poco en relación, ya no quiero hablar de mí, ¿no? Pero el diario del confinamiento surgió un poco porque, bueno, primero el mundo se paró, el tiempo se para, ¿no? El tiempo se para en ese domingo constante que duró 8 semanas, 2 meses, luego esas 2 semanas posteriores en las que salíamos así con permiso especial. Pero para mí la escritura en realidad tenía que ver con un ejercicio de meditación. Es decir, que en el momento en que yo estaba en el cuaderno o en el ordenador escribiendo, durante ese tiempo yo no atendía a nada más. No tenía que escuchar la radio, no tenía que ver la televisión, o sea, me aislaba en una especie de burbuja y era un tiempo de meditación que precisamente me hacía el vacío. Había que hacer el vacío para poder pensar con un poquito de claridad. Y a lo mejor, aunque fuera a escribir 20 líneas al día, a veces no eran más que 20 líneas, que a lo mejor me llevaban 3 o 4 horas, pero en esas 3 o 4 horas yo sentía una cierta tranquilidad. Porque era una cosa como muy de... Tenía otro sentido que tus fotografías, pero quizás las animaba una voluntad un poco parecida, que era como crear ese vacío. Claro, era más importante el vacío es un buen ejemplo, y la meditación que inducía que la propia escritura. La escritura era casi un subproducto del estado de ánimo que me procuraba esa rutina. Que por otra parte es un estado de ánimo, corrígeme si me equivoco, que es también forzado en el sentido más positivo de la palabra. Es decir, es como el que se esfuerza a hacer gimnasia, el que se esfuerza a leer el Ulises, el que se esfuerza... Es decir, algo que intentas, que te esfuerzas para bien, porque es algo positivo y realmente se nota. Porque la realidad natural no es eso. La realidad natural es estar constantemente mirando el Twitter, qué ha pasado, viendo la tele, viendo la mayoría de la gente, y no siempre. Aquí ha pasado una cosa, y es que muchísima gente, en estos 2 años, muchísima gente, y incluso algunos lo habéis vivido, o lo habéis pensado, ya me dice, yo en el fondo del confinamiento lo agradecí, me vino muy bien, yo lo disfruté con esta cosa un poco de esta angustia que no podía salir, ¿no? Y había momentos al día que decías, ¿puedo salir? O solamente puedo salir 20 minutos para comprar algo, ¿no? Pero en realidad había mucha gente que decía, yo me sentí fatal porque veía todo lo que estaba pasando alrededor, pero yo directamente pude descansar, pude leer, pude hacer cosas que no podía hacer habitualmente. Sin duda, porque... Y me sentí más creativo que nunca en algunos casos, ¿no? Sí. Y eso creaba en algunas personas una disfunción, de nuevo, una irrealidad. Bueno, yo recuerdo, a mí me pilló recién mudada de casa, porque yo no tenía ni tele, bueno, sigo sin tener tele, pero no tenía internet. Entonces, cuando cuento que yo estuve 2 meses, hay miradas de pánico, o sea, ¿Cómo pudiste? ¿Cómo has sobrevivido, no? Sí, pues eso, la verdad, es alucinante. Tenía radio al menos. Eso tienes que escribir un libro al respecto, porque... No, pues sí, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que, a ver, lo uno no quita lo otro. O sea, porque realmente la información estaba constantemente llamando a tu puerta, pero al mismo tiempo no tenías que comerte una hora de atasco para ir al trabajo, no tenías que quedar con esta persona que no te apetecía, no tenías que hacer ¿sabes? Ir a este evento que no... Hay una serie de cosas sociales que estamos impedidos a hacerlas, a veces las haces gratamente, pero a veces si te las ahorras también viene bien. Que fue algo especial, ¿no? Fueron 2 meses en los cuales esos compromisos no tenías que asistir a ellos. Bueno, sobre todo que si no hacías algo tenías que sentirte culpable por no hacerlo. Exacto. El gran problema ahora mismo es que estamos en este ejercicio de autoexplotación constante por el cual estamos trabajando, si no trabajamos nos sentimos mal porque trabajamos a todas horas y eso ha invadido un poco
nuestros tiempos y espacios de ocio. Y en ese momento era como, bueno, en realidad, bueno, pues si no hago nada, no hago nada, pero nadie está esperando nada, ¿no? A mí durante las primeras 2 o 3 semanas, porque la sensación también fue como para mucha gente, fue como, ¿era qué? Sí, un frenazo. De hecho, la gente me llamaba por teléfono. Y yo me acuerdo de un momento que llamé por teléfono a alguien y dije, oye, que hace 2 semanas que no hablamos. Porque era como que todo el mundo estaba como viviendo un poco en suspenso, ¿no? Esa cosa un poco de Sí. Estamos entrando en otro territorio, quizás, que no sé exactamente de tu libro, pero que tenía que ver con esa sensación. Tiene que ver realmente, o sea, porque, a ver, este libro, digo, ese extrañamiento sí que se refleja también en ese parón vital. Es imprescindible ese parón vital para que se genere, o por lo menos para que tenga este relato del extrañamiento y del confinamiento encaje y sea más comprensible, ¿no? Y sí, yo creo que tuvo muchas cosas positivas. El confinamiento en sí tuvo muchas cosas positivas. Otra cosa es el COVID en su conjunto como fenómeno, ¿no? Y otra cosa es la información, que además creo que eso sí que fue un virus muchas veces también invisible, en el sentido de que tú no te dabas cuenta que estabas cambiando. O sea, creo que todos conocemos casos de negacionistas, que no puedes creerlo. No puedo entender que esta persona sea negacionista. Y a lo mejor esta persona hace 5 años jamás hubiera dicho semejante cosa. Y ahora son negacionistas, estrictos. ¿Cómo ha cambiado? Pues no lo sé, pero creo que hay mucha información que va posándose en nuestro inconsciente y nos va modificando también. Ahora soy yo un poco el paranoico quizás, pero es verdad, o sea, creo que no hay que infravalorar todo este flujo, ¿no?, constante que tenemos que... Pues estamos hablando de cosas que hemos vivido todos, o sea, que lo que queráis comentar me parece que sería... Por supuesto. Quería hacer una pregunta, Miguel. Sí. ¿Cómo fue la decisión del formato propiamente dicho ahora que también está el editor? Sí. Si lo vieron enseguida... Formato del libro. Del libro, directamente, para visualizarlo. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo trataron o ya lo vieron de entrada? Esto fue un mundo, porque yo no tenía claro, yo de hecho había hecho un libro grande y había puesto mis fotografías en el libro, porque hice un vídeo pequeño, no sé si os... fue lo habéis recibido, donde bueno, pues con música y tal, trataba de pues mostrar las fotografías, pero era casi más para el trabajo que para... Y bueno, y no quedó mal tampoco el vídeo, o sea, fue de casualidad, porque realmente no tenía pensado, o sea, yo no soy además videoartista, pero bueno, y de hecho lo hice con un sonido horroroso, pero curiosamente el sonido también encajaba bien en la fotografía, entonces realmente el vídeo no quedó mal. Pero al mundo le gustó y entonces pensó que podía, en un formato libro real, podía quedar bien. O sea, yo le propuse a él que hiciéramos el libro. ¿Lo viste de entrada así pequeñito? Porque tiene... Yo sí, Claro. pero también por una cosa de economía de papel, si lo hacemos así, habría quedado precioso Pero quizás. sin embargo, el Pero formato yo creo que queda da bien. como una... A mí cuando lo vi por primera vez, como una belleza de orfandad de almacenado pequeño, o sea, que condice un poco con la propuesta también narrativa, ¿no? Del que decía... Es que sin duda pequeño, además. Está muy... Y el es formato esa humildad, también ¿no? tiene su Yo, el libro su- es el editor el culpable para Claro. mí, ¿eh? O sea, yo aquí reconozco porque yo no tenía claro de cómo sería el formato, también tenía obviamente que adaptarme a los requerimientos y a las limitaciones del editor, lógicamente, y realmente yo soy el primero, estoy encantado Sí, sí, con el muy formato, me ha acertado, quedado muy pues. bonito, la letra, ya se lo he dicho, óptima, que esta que he elegido aquí me parece encantadora y que pega muy bien con el libro, Sí, sí. pero eso es el editor, o sea, un buen editor pues hace buenos libros, o sea, y... No, pero yo creo que lo más bonito es que sea 1 a 1, ¿no? O sea, que es la misma foto, prácticamente verla. Bueno, eso yo lo tenía, eso sí que lo teníamos claro, o sea, era absurdo hacer ampliaciones o hacerlo más pequeño. No, y que tengas el blanco al lado, ¿no? Que tenga Claro, y que muestre... Es que además hay una narratividad, lo que decía yo, que hay un orden, hay una secuenciación. Sí, la secuenciación estaba ya en lo que había hecho previamente, siempre se modifica algo, ya sabes, en la última revisión, pero... ¿Descartaste fotos o...? Sí, claro, descarté fotos, sí, tenía... ¿Y cuál fue el criterio del descarte? Bueno, muy sencillo, la mayoría eran malas. Eran malas fotos, eran fallidas, eran malas. Y sí que es verdad que tuve dudas con 10 o 12. Y bueno, ya sabes cómo son, ¿no? Igual que descartas un poema o un verso y tampoco sabes exactamente por qué. Sí. Es así, o sea, lo descartas y ya está.
Luego, recién los he vuelto a ver algunas y sí que hubiera metido un par de ellas más quizás. En especial una que sí que me parece que encajaba, pero creo que así está bien. Bueno, la relación, sí. Claro, Cuando se claro, vote, sí. sí. Pero claro, hay fotos que son, ahí tiene un elemento un poco de collage, hay fotos que tienen algo, un elemento de objet V, o sea, ¿no? de algo que se encuentra, ¿no? En la propia... Sí, sí, todo eso está Y hay fotos compuestas, por ejemplo, hay algunas que son composiciones de objetos, ¿no? O sea, que están estudiadas. Sí. Entonces hay un poco... Pero lo que me gusta es que hay diferentes estrategias, porque hay retratos, como digo, hay retratos, hay... Pero luego el propio formato, la propia técnica, o la propia limitación de la cámara, partamos de ahí, unifica, ¿no? Le da todo una misma pátina, ¿no? Es que eso es muy importante. En la fotografía hay un concepto que utilizan los fotógrafos que es el talonaje. Es imprescindible que las fotografías estén talonadas, incluso que le haya dado la misma luz, incluso que sean retratos en un sitio, ¿no? Tienes que darle luego un talonaje final para que todo quede homogéneo, ¿no? Con esta cámara te ahorrabas también el talonaje, porque es que todo te va a salir con esa luz y con esas limitaciones además que tiene, pues es que no te va a variar mucho. Te puede variar si es un día nublado o es un día soleado, y tampoco demasiado, si te fijas. Entonces, es que lo que te digo, al final las limitaciones, que no digo que siempre esté bien, ¿eh? Habrá gente, como tú dijiste, pues no, que hay una libertad absoluta y es respetable. Pero muchas veces las reglas lo que hacen es que te ciñen y te encarrilan mucho mejor para hacer las cosas. Sí, además tienes que sobreponerte a ellas. Claro. Que tienes que luchar contra ellas. Entonces, Claro. al final, sacas... Que luego hay excepciones. A mí si me dice alguien hacer un libro de sonetos, por muy bueno que sea escribiendo sonetos, es complicado que te salga de una obra maestra, ¿no? Pero es verdad que yo creo que las reglas siempre, o pueden ayudar, no sé si siempre, pero ayudan. Bueno, siento hacer de Shiloh, pero tenemos que ir terminando por la hora. Si tienen ustedes alguna otra observación. Yo tenía una idea, recién cuando estábamos hablando, hay una entrada en La vida en suspenso que antes no me podía salir del diario del confinamiento de Jordi, que me pareció que hablaba perfectamente de cosas que has estado diciendo. Entonces no sé si la leo yo o te gustaría leerla. O te prohíbo leerla directamente. Sí, bueno, léela tú, sí, la de Pagola, ¿no? Sí. Bueno, es del 8 de mayo, ¿no? Cuando ya quedaba poco, no sé si ya se sabía que se confinaban aquí. Dice, tengo el patio olvidado, o quizás sea al revés, y es el patio el que ha vuelto en sí y se ocupa de sus cosas, como debe. Allá abajo, en uno de los pisos con azotea de la corrala interior, tiene su estudio Javier Pagola, al que no he podido ver aún desde que se mudó al barrio. Me entero por un amigo común de que ha decidido abrir su estudio a los visitantes y enseñar la obra nueva. La fecha prevista, este lunes 11, parece prematura, así que nada está decidido aún. Pero saberlo trabajando ahí, en un lugar del patio que no logro ubicar con precisión, me reconforta. No todo está perdido. Y siento un hilo de fraternidad laboral que cuelga por encima de los tejados y nos vincula en un mismo empeño. Dar sentido a estos días por el camino más largo. Es decir, a deshora, que es como llegan las cosas que no esperamos. La entrada tiene su sentido, claro, la casa en la que pasamos el confinamiento, la casa donde vivimos, tiene una parte que mira al exterior, que curiosamente, como da un parque, había muy poca vida. Es decir, curiosamente, la ventana que daba al exterior era una ventana donde pasaban muy pocas cosas, ¿no? Bueno, pasaba la naturaleza, que también fue un fenómeno curioso en esos días. Pero la ventana que tenía vida era el patio interior, que era un patio interior por otra parte muy grande, porque es toda una manzana, donde en tiempos estuvo la primera gran piscina cubierta en Madrid, era un hotel, en fin. Entonces en esa corrala interior estaba Pagola, que efectivamente abrió, no ya creo que no fue el 11, fue un poquito más tarde, porque en torno al 20 o al 20 y tantos lo fuimos a ver. Entonces, desde mi habitación podía ver un ápice, una ventana que también tenía en su casa. Bueno, pero tú te vas a la anécdota y a mí lo que me llamó la atención no, pero curioso era que los como esa especie de comunidad que está claro, trabajando contra ese ruido que ustedes estaban hablando antes. pero ¿no? los Y que aplausos se famosos en aquella, recordáis los aplausos, ¿no? Pero eso sucedía en el patio interior, no en
no en la ventana que daba al exterior. Era curioso, la verdad, al final. Pero bueno, también es verdad que, bueno, que era curioso, sí. Sí. Creo que Miguel Ángel quería leer algo. Bueno, sí, para acabar un texto pequeñísimo que es de Roland Barthes de La Cámara Lúcida, que es todos lo conoceréis, es un libro fundamental, porque es un libro que no solo habla de fotografía, que también, sino que habla de la memoria y habla de la belleza, ¿no? Y del amor, ¿no? Bueno, loca o cuerda, la fotografía puede ser lo uno o lo otro. Cuerda si su realismo no deja de ser relativo, temperado por unos hábitos estéticos o empíricos, ojear una revista en la peluquería, en casa del dentista. Loca si ese realismo es absoluto y si así puede decirse original, haciendo volver hasta la conciencia amorosa y asustada la carta misma del tiempo. Movimiento propiamente revulsivo que trastoca el curso de las cosas y que yo llamaré para acabar éxtasis fotográfico. Tales son las dos vías de la fotografía. Es a mí a quien corresponde escoger, someter su espectáculo al código civilizado de las ilusiones perfectas o afrontar en ella el despertar de la intratable realidad. Bueno, pues muchas gracias a todos.